momento de también poder conversar con el doctor Jorge Laceras, a quien le agradecemos su tiempo. Ya habíamos estado en algunas conversaciones más temprano, doctor, muchísimas gracias. Pero sabe que sobre todo preguntarle, porque de verdad, uno donde va están los niños resfriados, con problemas, de congestión. ¿Cuáles son las sintomatologías de las cuales tenemos que tener mayor atención? Porque hoy día, oiga, alguien tose y el resto todos se alejan por lo menos 1 metro. Festival de los mocos, le dicen. Oiga, pero qué tremendo. Que es todos los años, pero este año hay una sensibilidad mayor. Eso era esperable y ya lo habíamos anticipado cuando comenzaron las clases. Dijimos, bueno, por el momento estamos bien, pero cuando empiecen a producirse las temperaturas más bajas, empiezan a producirse los resfríos y eventualmente otras infecciones respiratorias que producen todos estos síntomas. En primer lugar, estos síntomas son comunes a casi todas las infecciones virales. O sea, esto puede ser un simple resfrío, ¿no es cierto?, que habitualmente es más producido por el rinovirus que por otros virus, pero pueden ser alrededor de 200 los virus que pueden provocar síntomas muy similares a los del resfrío. Que es una enfermedad, ¿no es cierto?, que en la práctica es autolimitada, es muy corta, dura 1 o 2 semanas, ¿no es cierto?, en los niños, prácticamente no tiene muchas consecuencias, puede tener un poco de temperatura, pero básicamente tiene mucha secreción nasal, ¿no es cierto? Que eso es el elemento común. Doctor, a ver, vamos a revisar los principales virus, pero hoy día se ve un aumento explosivo o un incremento grande en los recintos de salud. Obvio, porque son muchos los virus que están en juego. Yo me estoy refiriendo al del resfrío común, que es el más frecuente, pero además tenemos la influenza, ¿no es cierto?, que está presente y que también puede provocar síntomas parecidos al resfrío sin que sea tan grave. Y otros más, adenovirus, ¿no es cierto?, rinovirus, en fin, el coronavirus, hay una larga lista de virus capaces de provocar la misma sintomatología. Doctor, pero aquí la situación de las UCIs, ¿cuál es? O de las oficinas pediátricas. ¿Cuál es la que? ¿Se han llenado? Bueno, esto implica inmediatamente, ¿no es cierto?, las madres ven a estos niños afectados, los ven con fiebre, los ven con sintomatología, porque empiezan todas las itis. O sea, no solamente la rinitis, sino las otitis, ¿no es cierto?, la faringitis, las laringitis, las traqueobronquitis, en fin. Y terminan llevando los niños a la consulta, ¿no es cierto? Los consultorios se ven un poco atiborrados de pacientes, las emergencias respiratorias también, y hay casos que justifican la llegada, ¿no es cierto?, de la familia con un niño a un médico. O sea, cuando este niño ha tenido temperatura alta, cuando ha llevado este cuadro durante varios días, cuando empieza a aparecer secreción purulenta. Porque en ese caso los virus por lo general no provocan secreción purulenta, es una secreción más bien clara. Cuando aparece secreción purulenta es porque se puede complicar esa infección con una infección bacteriana agregada. Doctor, entonces, eso puede ser más grave. Veamos los principales virus a propósito de ir también teniendo una información para saber cómo actuar, porque en definitiva cuando se empiezan a provocar la llegada a urgencia ante no saber qué puede ser, ahí uno se contagia o los niños se contagian de inmediato de otras cosas. Ahí tenemos algunos, a ver si vamos revisando, yo los voy a nombrar, pero a ver si nos va diferenciando. Está el adenovirus, está sincicial, el coronavirus, el rinovirus, la influenza. A ver si ahí nos puede ir dando algunos puntos para saber cuándo recurrir rápidamente a un sistema de salud o no. Claro, de esos virus, ¿no es cierto? Bueno, el sincicial es un virus más complejo. Es un virus que cuando afecta a niños menores de 1 año puede ser grave y puede producir una enfermedad seria, ¿no es cierto? Tiene vacunas, además. El virus sincicial es un virus que se vacuna, o sea que se puede prevenir de alguna manera. El adenovirus es un virus bastante frecuente. Es un virus muy común, ¿no es cierto?, que produce una sintomatología general. El influenza, siendo un virus grave, porque cuando afecta a adultos mayores puede provocarles la muerte, en los niños no es tan grave, puede provocar un cuadro muy parecido a un resfrío común. Malestar. Entonces, si vemos la lista, casi que no hay diferencias en la sintomatología entre un virus y otro. Primaria. Doctor, ¿sabe qué? Pero cuando vemos, por ejemplo, el sincicial, tal vez súper temido por las mamás que tienen niños más chiquititos, pero además porque aquí se suma un elemento que es el hecho de que hay niños que vienen hace 2 años teniendo muy poquito contacto. O sea, los niños de 1 o de 2 años tienen una complicación tal vez mayor. Tenemos que hacer un breve alto comercial, pero a la vuelta el doctor nos ejemplifica claramente cuáles pueden ser las sintomatologías del virus sincicial, cuándo tiene que preocuparse, cuándo recurrir al doctor. Pausa, volvemos de inmediato. Si tiene preguntas, mándelas también. Vamos al corte.
está aquí con nosotros. ¿Cuáles son las sintomatologías, por ejemplo, del virus sincicial a las cuales tiene que poner más atención, sobre todo en estos niños más chiquititos que, como lo decíamos antes de ir a la pausa, no tienen necesariamente las defensas, doctor, que van construyendo, que van sumando a lo largo de esta primera infancia los niños, porque han estado encerrados? Son los niños COVID. Exacto. Bueno, el virus sincicial, obviamente, que es del grupo de los virus a los que nos estamos refiriendo, el que puede provocar una enfermedad más seria, más grave, sobre todo en menores de 1 año, ¿no es cierto? Y creo que en ese caso la familia tiene muy clara la mirada, o sea, cuando un niño tiene un compromiso respiratorio importante, un lactante, ¿no es cierto?, que es en el primer año de vida, lo importante es llevarlo al médico inmediatamente. O sea, no es distinto a que un niño de un poquito mayor llega con un poco de resfrío, ¿no es cierto?, puede tener un poquito de temperatura, eventualmente un poco de tos. Ahí se pueden tomar medidas precautorias, ¿no es cierto?, pero sin necesidad de concurrir a un profesional. Pero cuando un niño menor de 1 año menos tiene un cuadro respiratorio, ¿no es cierto?, inmediatamente hay que pensar a la posibilidad de un virus sincicial e inmediatamente llevarlo, ¿no es cierto?, a la asistencia médica. Eso y ahí, doctor, la pregunta que llega al WhatsApp, revisémosla de inmediato, es justamente cuándo evaluar el llevar o no. Mire, si los síntomas del coronavirus son similares al de otros virus, que ahí evidentemente estaba escuchando la conversación, ¿cuál es el punto clave a tener en cuenta para saber si debo ir al médico o no, doctor? Bueno, en este momento ustedes saben que el virus del coronavirus, ¿no es cierto?, que nos está afectando como enfermedad COVID-19, tiene una conducta bastante benigna. O sea, no es de los virus más graves probablemente que provoque más dificultades. Si hay sospecha, ¿no es cierto?, de COVID, lo más probable es que haya también otros miembros en la familia afectados. Yeah. O sea, los niños traen la infección a la casa, pueden contagiársela al resto. No hay otra alternativa que hacer un PCR. O sea, o hacerle un anticuerpo, digamos, eventualmente, y ver si el niño está infectado o no está infectado. Hay que descartar COVID hoy más que nunca, porque estamos además en un pic de la infección, ¿no es cierto?, que está aumentando, sabemos, día a día en forma importante. Por lo tanto, hay que poner en primer plano esa posibilidad de que sea COVID. Y después las otras infecciones respiratorias habituales de los niños, ¿no es cierto? O sea, ya vimos que el rinovirus, que puede afectar efectivamente como un resfrío común, el adenovirus también puede hacerlo, los virus para influenza también pueden afectar, la influenza puede afectar. Hay una larga lista, ¿no es cierto?, de virus que pueden provocar cuadros respiratorios muy parecidos. Ahora, todos en su conjunto, en la medida en que no excedan ciertas características, si es una secreción mucosa, si el niño tiene un poquito de tos, si no pasa su temperatura muy alta, se puede mantener en la casa con cuidados precautorios, ¿no es cierto?, bien ventilada la pieza, con mucho líquido, sin necesidad de médico. Yeah. Si el niño tiene temperatura alta, mantenida, ¿no es cierto?, si empieza a tener dificultad respiratoria, inmediatamente llevarlo al médico, porque probablemente puede tener una complicación de esa infección viral, y esto, además, los virus no siempre actúan solos, puede haber más de un virus comprometido, y además puede haber una infección bacteriana comprometida. Entonces ahí la cosa se pone más seria, porque es ahí donde efectivamente el niño va a necesitar antibióticos si tuviera una infección bacteriana agregada. Y ojo, la gente tiende a medicar los niños en forma exagerada. O sea, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, no usar antituxígenos porque sí nomás, o sea, a menos que estén indicados por el médico. No usar antibióticos a menos que estén indicados por el médico. Porque se crea la resistencia. Exacto. No usar anticongestivos que tienen corticoides, porque eso no se justifica. Entonces, hay una serie de medidas prácticas que la familia puede realizar con el niño, ¿no es cierto?, pero no excederse en tratamientos de medicamentos que pueden ser eventualmente dañinos. Doctor, nos siguen llegando consultas y preguntas a través de nuestro WhatsApp. Qué bueno que estén participando con nosotros. Y plantearle otra. Dice, si mi hijo fue diagnosticado con asma infantil, ¿qué medidas puede tomar para prevenir estos virus estacionales? Bueno, ahí tenemos un elemento muy importante. El asma, ¿no es cierto?, es un elemento, una enfermedad de base respiratoria que predispone eventualmente a otras infecciones y la hace mucho más grave. O sea, un niño asmático que está con un tratamiento controlado por el médico, ¿no es cierto?, que afecta sus bronquios, ¿no es cierto?, que comprime de alguna manera los bronquios y afecta la respiración, si hace una infección agregada, esa infección agregada le puede provocar más sintomatología. Ahora, en ese caso es muy importante que esa persona mantenga al niño bajo el control del médico que lo ha estado tratando para su asma, porque eventualmente no va a recibir ningún antibiótico, a lo mejor ni nada agregado, pero sí saber
que esto no se complique, porque si el niño tiene más dificultad respiratoria, usa PAF y usa serie de cosas, a ver si el médico insiste en el mismo tratamiento o le agrega algún tratamiento diferente. Claro que sí. Doctor Jorge Las Heras, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros, por explicarnos, porque nada mejor que tener la información como mamá para poder estar tranquila y dar los cuidados necesarios a esos niños. Y no se preocupen, porque esto sabemos que es inevitable. Y preocúpense las mamás, porque las mamás se contagian y los papás también. Y a veces estas enfermedades que son muy inocuas en los niños, en los padres son mucho más severas. Mucho más fuerte. Mucho más severas. Gracias, doctor. Qué importante tener dónde ir. Sí. Y cuando no hay hospital, un recinto de salud cerca, de verdad